Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El objeto del live de hoy es tratar un tema que me habían solicitado, que era básicamente de técnicas y estrategias para conseguir clientes y llevar clientes en materia legal. Entonces, ahora va a ser un live y un video un poco más corto. Básicamente, eh, pues lo primero, como abogado, es pues tener los conocimientos. Lo primero, lo esencial es pues saber lo que es el derecho, lo que son las materias del derecho, inclusive para eso pues sirven tanto los libros físicos, los libros virtuales, las universidades, y pues bueno, ya una vez que uno tiene los conocimientos, uno tiene que saber específicamente a qué área se quiere dedicar. En esta materia del derecho hay muy diferentes áreas. Está el área civil, el área mercantil, el área penal, el área familiar. Entonces, normalmente los pasantes, los estudiantes comienzan entrando a áreas como la familiar, que son un poco más fáciles de aplicar precisamente porque la misma jurisprudencia ha señalado que la materia familiar debe ser accesible para todo público, es decir, no debe tener formalismos ni debe ser complicada porque se entiende que resuelve problemas que afectan a las familias, como es el divorcio, la pensión, patria potestad, custodia. Entonces, la materia familiar es muy accesible y es muy fácil de llevar, a diferencia de otras materias que son un poco más complejas, como la materia, por ejemplo, mercantil, que es un poco más técnica, la materia civil tradicional, que ya posteriormente, una vez que entre en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la materia civil será también oral. Y pues de las materias más técnicas y complejas, pues la materia penal en cuanto al llevado de audiencias, porque ahí la jurisprudencia es totalmente diferente. Ahí la jurisprudencia dice que toda persona que entra a representar ya sea a la víctima o al acusado en la materia penal debe representar una defensa técnica adecuada o en su caso una asesoría jurídica adecuada. Entonces, la materia penal, a diferencia de la familiar, es exageradamente técnica e inclusive se le dan facultades a los jueces en materia penal para que si ven que el abogado no cuenta con las capacidades, si es un abogado particular, se le pide a la persona que nombre a un nuevo abogado. Si es el representante del Ministerio Público el que no cuenta con las habilidades, se le da vista al superior jerárquico para que determine lo conducente, es decir, si lo van a capacitar, si lo van a despedir. También, si es en su caso un defensor público o un asesor jurídico público, también se le da vista al superior jerárquico para que se determine lo mismo, si lo van a despedir o si lo van a capacitar. Y pues básicamente pues son la diferencia de las materias. Para quien quiera comenzar a practicar, pues lo primero es acercarse a un despacho. Ahora, ya para los que tengan conocimientos tanto de la escuela como lo básico de cómo presentar una demanda y cómo a dónde acudir y cómo hacerlo y que ya quieran animarse directamente a llevar sus propios asuntos, pues en ese caso lo primero siempre es el contacto con el cliente. Es lo básico cuando uno quiere dedicarse a esta área legal, al área de privada, como tal de asesoría. Entonces, lo primero siempre es la atención al cliente. La atención al cliente siempre tiene que ser respetuosa y tiene que ser profesional. Eh, He visto mucho en internet, tanto aquí en TikTok como en Facebook, en Instagram, tanto abogados que sí son muy profesionales como otros que no. Por ejemplo, ¿en qué se nota? Normalmente las personas pues buscan que se les resuelva un asunto. Entonces, normalmente pues por las limitaciones de las redes sociales, las personas dan muy pocos datos y hay personas que quieren ahí darle la respuesta. Eso no es profesional. Por ejemplo, una persona que dice, oiga, ¿cuánto me sale un divorcio? Y he visto personas que dicen, ah, pues te salen 500, 1000 pesos, 3000, 5000, 10000. Entonces, eso no es profesional porque no sabemos qué estamos peleando, en qué estado está la persona, eh,
qué tantas pruebas se van a tener que presentar. Entonces, siempre para una asesoría, lo esencial es primero atender a la persona, ya sea uno elige si va a ser una asesoría gratuita o si va a ser una asesoría en oficina. Entonces, independientemente sea asesoría gratuita, sea asesoría en persona, hay que escuchar al cliente, ya sea en una llamada, en una entrevista en persona o en su caso a través de distintos mensajes, pero uno tarda de 10 a 15 minutos en obtener datos de la persona y del asunto para saber si el asunto es posible de llevarse o no, porque también uno debe tener la suficiente ética para saber qué áreas domina uno y si es la asesoría relacionada con un tema que uno como abogado no domina, uno tiene que dejar esa área a un profesionista que sí domine como tal esa materia. Por ejemplo, en mi caso, yo sé de la materia civil, mercantil, familiar, penal, e inclusive, como he comentado en algunas asesorías, en lo penal lo llevo siempre con otros dos abogados, no voy yo solo, porque la materia penal precisamente es muy técnica y en temas que no domino, por ejemplo, ya lo que es lo laboral en cuanto a juicios, lo administrativo, lo agrario, eso no lo llevo y en ese caso, pues cuando a una persona me pide una asesoría, ya sea por aquí en redes sociales o en persona, pues yo les comento que yo no los puedo asesorar y que se tendrían que acercar a alguien que sí domine el tema. Entonces, eso es primero parte de la ética, saber qué sí podemos llevar y qué no podemos llevar. Y ya, una vez que eh, tenemos agendada una asesoría sobre un área que sí dominamos, pues lo siguiente es comenzar a hacerle preguntas al cliente de cómo ocurrió la situación, qué es lo que necesita y uno interpretar lo que necesita, porque precisamente uno es el especialista en derecho. No podemos esperar que las personas nos digan técnicamente qué es lo que ocupan. Hay personas que a veces vienen y me dicen, quiero un divorcio. Y les digo, bueno, ¿y por qué? Ah, mire, es que quiero que me paguen una pensión. Ah, ¿y usted se casó? No. Entonces, pues realmente lo que la persona no quiere, o sea, realmente la persona lo que quiere es una pensión alimenticia, no un divorcio. Pero pues ese es el trabajo del abogado, el interpretar qué es lo que la persona quiere. Entonces, precisamente para eso, pues se necesita que uno domine el área para poder asesorar a la persona. Entonces, normalmente las personas están confundidas al principio, a veces piden unas cosas y ya que uno los asesora, pues ya van entendiendo qué es lo que tienen que pedir, ¿no? También, por ejemplo, en materia familiar muchas veces dicen, quiero pensión, quiero convivencias, quiero pensiones caídas por los 10 años que no me ha pagado. Entonces ahí es donde uno en la asesoría les dice, mire, si usted quiere irse a juicio y pelear, pues va a ser un juicio largo porque son muchas pruebas por todos los años que han transcurrido. O en su caso, darle la opción a la persona de que podemos llegar a un arreglo en donde es ganar y perder. Ganar el asunto en el sentido de obtener algo y perder en el sentido de ceder en ciertas cuestiones, para que también la otra persona en cierta parte gane y pues se llegue a un arreglo más rápido, ¿no? Entonces, eso es también parte del trabajo del abogado, el explicar a las personas tanto la alternativa de irnos a un juicio hasta las últimas consecuencias o en su caso de llegar a un convenio antes. ¿Cuál es la diferencia? Pues los tiempos. Si un asunto se arregla en convenio, el asunto puede arreglarse en 3 meses, 5 meses, 6 meses. En cambio, si hablamos de un juicio que se va a las últimas consecuencias, en lo que estamos hablando de sentencia de primera instancia, apelación, luego juicio de amparo, revisión del amparo, podemos hablar de 2 años, 3 años en juicio. Entonces, al final, quien decide es el cliente. Si quiere ahorrarse ciertos gastos a cambio de ceder y de perder parte de lo que quería, pero es decisión del cliente también, si dice, no, yo me quiero ir a las últimas consecuencias, pues tomando en cuenta que el juicio pues le va a salir más caro y va a tener que pagar más, pero ya es decisión de cada quien. También es parte de ética del abogado el ser conscientes de que en un litigio nunca se puede prometer un resultado. No podemos prometerle a un cliente el que va a ganar. Aun cuando digamos algo muy simple, que digamos un divorcio, pues es que el divorcio, la jurisprudencia dice que es sin causa, pero aún así voy a hacer todo lo posible y yo lo llevaré. Pero uno no puede prometer una victoria porque no depende de nosotros. Todo litigio precisamente eh, implica que ambas partes deben tener abogados que expongan sus razones y quien resuelve quién es un juez.
Entonces, hasta los asuntos más simples, por las razones más inesperadas, pueden llegar a perderse. Por ejemplo, en el caso que dijéramos, voy a tramitar un divorcio, yo sé que procede, entonces yo le aseguro que le obtengo una sentencia de divorcio. Y resulta que presentamos la demanda y por alguna razón resulta que ya el divorcio ya se había presentado previamente y entonces no me van a emitir una nueva sentencia porque ya previamente se había emitido en un juicio diferente. Entonces, si yo prometí algo, pues ya no lo voy a poder cumplir. Por eso es que uno siempre tiene que explicarle al cliente qué se puede hacer, qué no se puede hacer y hacerlo consciente también de los riesgos. Posteriormente también, ya una vez que asesoramos a la persona y que sabemos qué es lo que hay que hacer, normalmente yo le pido a la persona, si es un asunto, digamos, simple, en la misma asesoría le doy la solución. Ya cuando son asuntos complejos que hay que revisar documentos o más cuestiones, pues ahí sí ya hay que, les puedo pedir un día, 2 días, 3 días para analizar los documentos, para analizar las pruebas, para analizar todo y ya darles una posible solución. Depende mucho de los asuntos, si son simples, si son complejos, si es algo, digamos, ordinario o si es algo un poco más eh, extraordinario. Entonces, pues primero es la asesoría, posteriormente es dar la estrategia y ya el cliente decide si acepta la estrategia o no la acepta. Ahora sí que en este punto también de abogados a veces es muy difícil colaborar entre abogados porque para un mismo asunto eh, las personas pueden tener distintas soluciones. Una persona una persona puede ir ante un abogado y el abogado le dice, a ti lo que te conviene es esto. Y va con otro abogado y el abogado le dice ahora una cosa diferente. Porque al final, pues son estrategias diferentes para llegar a un resultado. Es como un juego de ajedrez, en donde tenemos las mismas reglas, pero algunas personas harán su apertura de una manera, otros harán la apertura de otra manera, cada quien buscando el éxito. Entonces, también eso es importante, que ya una vez que el cliente elige un abogado, pues tiene que confiar en la estrategia de ese abogado, porque ocurre mucho que si una persona empieza con un abogado y luego mete a otro y luego mete a otro, el asunto ya no se gana y se acaba trabando porque ya hay estrategias que están, pues digamos que enredadas entre sí. Entonces, ya de ahí lo que sigue precisamente es calcular el costo del juicio. Ya para eso, pues es necesario acercarse con algún abogado que sepa de la materia para pues poder cobrar algo justo, ¿no? Siempre el cobro de honorarios va a depender precisamente de las posibilidades del cliente, de la dificultad del asunto y de las pruebas que haya que presentar y de las veces que tengamos que acudir al juzgado. Por ejemplo, eso dentro de la misma asesoría uno se va enterando si la persona pues es de clase media, baja, alta. También una vez que uno le pregunta a qué se dedica la persona, en dónde vive, pues ya uno va haciendo los cálculos para saber qué tanto se le puede cobrar. Posteriormente a eso, precisamente, eh, eh, uno viendo el asunto, pues plantea la estrategia, el cliente decide y ya uno dice, bueno, si este asunto requiere 3 audiencias, le voy cobrando en cada audiencia. Si uno dice, bueno, es que este asunto se va a las últimas consecuencias y va a durar 2 años y medio, entonces pues ya uno decide si va cobrando cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Entonces,